en la parte del mensaje, pero os invito a que leamos un pasaje, es muy refrescante, que encontramos en la segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 12. Pero permitidme también que lea un versículo del capítulo 11, que es el versículo concreto, el versículo 30, y luego pasaremos al capítulo 12. Y dice así: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y ahora pasemos al capítulo 12 y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería sensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este texto es un texto... Empieza el apóstol, empieza bien, empieza diciendo algo increíble, cuando dice que por cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, un momento. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Alguno prudente dirá: hombre, lo dice la Biblia, entonces supongo que sí, que tiene sentido. Pero desde la óptica nuestra, desde nuestra cultura occidental, ¿realmente tiene sentido decir que alguien que no es fuerte, sino que es débil, que se puede enorgullecer porque en la debilidad está la fortaleza, se puede encajar? Bueno, lo podemos entender porque de alguna manera lo que hemos estado escuchando hasta ahora ha sido precisamente esto. Lo que hemos escuchado yo creo que desde que uno es pequeño es, pues esto: Dani, sé fuerte. Sé fuerte. El hecho de que no muestres tu debilidad. Si muestras tu debilidad, la vas a liar. Porque de alguna manera la fuerza es lo que te hace ganar, pero la debilidad es lo que te va a hacer perder. Y sin embargo, entras en la Escritura, en el texto que hemos leído, y ves al apóstol Pablo, que por cierto, casi la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento están escritas por el apóstol Pablo, que además él justamente fue de los que inició la obra en muchas de las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, y él te está diciendo algo muy interesante. Él está diciendo que su fortaleza no vino cuando él se sentía fuerte, sino más bien cuando él se sentía débil. Y eso no tiene que romper los esquemas. Esto es algo que no es fácil de asumir. Pero es algo que nos llama la atención. Es una frase muy interesante, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero mira, esta frase no es para colgarla en el comedor de casa y dejarla como una frase bonita. Esa frase no es para ponerla en el siguiente libro que se escriba acerca de autoayuda cristiana, porque es una frase que queda muy bien, sino la pregunta es cómo eso lo encajo en mi día a día, en mis problemas, en mis circunstancias y en el momento que estoy viviendo. ¿Cómo lo encajo en la debilidad que yo me pueda fortalecer en el Señor? Y aquí realmente el apóstol Pablo no le fue fácil. Le costó 3 oraciones sin respuesta. Le costó que Dios dijera de una forma muy clara no a la petición que le daba, y además una vida entera sin entender por qué
Dios no hizo cambiar las circunstancias por las que Pablo estaba viviendo. Por eso, lo que este pasaje nos quiere animar es que podamos ver la perspectiva cristiana de una manera distinta, diferente, de tal manera que podamos ser capaces de olvidarnos un poco de la cultura del éxito, de que el que es fuerte lo puede con todo, y entender que realmente cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, su poder es cuando actúa en nosotros, y en medio de debilidad es cuando nos pone en alto y nos da la victoria. En ese pasaje vamos a ver varias características que Pablo pudo vivir durante este tiempo y lo expresa aquí en Corintios. Según la Corintios no podemos entrar en todo el pasaje, es complicado, pero él lo expresa y él nos va a enseñar de qué manera nosotros realmente podemos entender lo que significa el estar en debilidad y al mismo tiempo sentir la fortaleza del Señor. En primer lugar, mira, las experiencias espirituales, por muy buenas que sean, no implica necesariamente que vayas a ser fuerte en el Señor. ¿Cómo? Sí. Podemos tener experiencias espirituales tremendas, muy importantes. Conozco personas que han vivido por experiencias muy fuertes. Y eso ayuda en nuestro crecimiento espiritual, por supuesto que sí. Pero es la base para una vida firme. Eso ya lo veremos. Porque cuando uno entra en el texto nos damos cuenta, el mismo el apóstol Pablo, que vivió una experiencia increíble, y lo hemos leído, vivió una situación, y no habla él directamente, pero todos los teólogos, todos los estudiosos de la palabra dicen claramente que era su vivencia personal. Lo que él vivió fue de tal calibre, fue de tal magnitud, que es difícil de uno de entender. Hay experiencias parecidas, hay hermanos o situaciones, alguien que ha podido pasar en ese trance de muerte, vida y luego ha vuelto a la vida, y para muchos es la gran experiencia vital. Y es verdad que lo ha vivido, es la experiencia vital. Pero Pablo es que nos dice que pasó al tercer cielo. No vamos a entrar primero, segundo, tercero, no vamos a entrar en esta línea. Pero sí que nos dice que escuchó palabras inefables. Era otra galaxia, era otro contexto. De tal manera que él podía escuchar y ver, era imposible reproducirlo aquí en la tierra, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de comunicarnos. Hace 14 años él tuvo esta experiencia y oyó estas palabras inefables. Palabras que ni siquiera se podían reproducir. Y seguramente que eso sería algo en la cual marcaría en la vida de Pablo. ¿No nos marcaría a nosotros? Un par de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si alguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ir al tercer cielo? Imaginemos por un momento. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo lo viviríamos? ¿No sería la historia que la contaríamos una y otra vez, y una y otra vez? Y es algo que estaría tan impregnado en la vivencia personal que no tendrías más remedio de compartir y de hablarlo. ¿No lo compartirías con tu familia directa? Y hasta los primos, segundos y terceros lo compartirías, porque es algo increíble. ¿No lo compartirías con la gente cercana a ti, con tus amigos? ¿No lo compartirías con tus vecinos de confianza o tus compañeros de trabajo que tienes una relación especial? Por supuesto que sí, porque es increíble la experiencia. Imaginemos un momento del apóstol Pablo llegando o acercándose a una de las iglesias que él había fundado, que le invitan a predicar, se acerca antes de iniciar el culto, y antes de empezar el apóstol Pablo que dijera: por cierto, ¿sabéis acerca de aquella experiencia que yo viví hace 14 años y que pasé al tercer cielo? ¿No sé si he ruido? Hermanos, ¿no es verdad que muchos en las redes sociales con cosas mucho menores nos están bombardeando con estas ideas? Grandes experiencias, grandes vivencias. Pero eso no ayuda al crecimiento personal, al fortalecimiento de nuestra fe. Sino más bien lo que vemos es que por parte de Pablo, por supuesto que lo podía decir. ¿Acaso Pablo no podría haber construido todo su ministerio en base a esa experiencia? Claro que sí. De hecho, hay personas que con menos experiencias tienen unos ministerios que no repiten siempre lo mismo, pero siempre están ahí, ¿no?
con la bandera de la experiencia personal. ¿Acaso Pablo no habría podido ganarse la admiración de la iglesia? Y por lo tanto, el liderazgo de las iglesias que a veces pues, iban en contra de él, claro que sí. ¿Acaso no sería una forma de consolidar su autoridad espiritual? Tener más seguidores. Joder, viviendo esta experiencia, ¿no vas a tener más seguidores? Claro que sí. Sin embargo, hace exactamente todo lo contrario. Lo que vemos de pasaje es increíble, porque lo que no es normal que uno tenga esta experiencia y durante 14 años no diga nada. Es una experiencia personal, como diría, para consumo privado. No lo va diciendo en las epístolas, no lo va diciendo en las iglesias, al menos aquí no lo tenemos recogido, sino después de 14 años, ante unas circunstancias determinadas, entendiendo la situación en la que estaba viviendo la iglesia, el cómo estaban criticando al ministerio de Pablo, el cómo le perseguía tanto la gente de fuera como la gente propia de la iglesia, cómo se juntaban algunos para intentar decir que predicaba otro evangelio, cómo intentaban sacarle de ese contexto de autoridades cuando realmente no tiene más remedio que compartir esa vivencia. Pablo no estaba obsesionado con dar un testimonio espectacular. Algunos sí que lo están. Pablo no estaba esperando en publicar en las redes sociales que imperaban el Imperio Romano, que no creo que fueran muchas, acerca de sus grandes logros, pero hoy sí que lo vemos. Pablo no estaba enseñando en base a una anécdota personal para provocar emociones y sentimientos y lágrimas. Por supuesto que a veces lloraba, y en Éfeso lloraba con los ancianos de la iglesia ante un problema que había, ¿no? No necesitaba aferrarse al éxito personal, porque no lo buscaba. Él decidió centrarse en su ministerio y no fuera a través de las experiencias, sino que fuera a través de Cristo. Así que la primera idea que vemos en el pasaje es el hecho de que Pablo entendió que las experiencias espirituales personales, por supuesto que es un regalo de Dios, por supuesto que es algo, como he dicho antes, que es para consumo privado, pero para nada es la base principal para el crecimiento o la base principal para sentirnos fuertes en el Señor. Ayuda, por supuesto que sí, pero no es la base principal. Y luego aparece una segunda enseñanza que vemos en la biografía de Pablo, y es acerca del sufrimiento. Empiezas a detectar un poco cuál es la trayectoria y te das cuenta que a través del sufrimiento el apóstol Pablo, por supuesto, que lo recibe como una parte de transformación de su vida personal, pero no alcanza ese nivel de ser la base de estar firme en el Señor. Pablo sabía muy bien lo que era vivir las persecuciones, tanto del Imperio Romano, como he dicho antes, desde la propia iglesia. Sabía lo que era ser criticado, sabía lo que era el ser desprestigiado su ministerio. Pero es entonces cuando tiene que disputar ese contexto con gente que va tras él, que se tiene que defender, y en el capítulo antes te dice, bueno, pero ¿qué esperan de mí? ¿Qué quieren de mí? Es que ellos son especiales, dice, ¿no? Y dice literalmente, es que son hebreos, yo también. Es que son israelitas, yo también lo soy. Es que son descendientes de Abraham, yo también lo soy descendiente de Abraham. Son ministros de Cristo, y ahí dice, yo aún más. Si ponemos en balanza, si ponemos en valor, por supuesto que más. Pero fijaros a continuación, cuando Pablo intenta dar su currículum vitae para demostrar que es superior a aquellos que le criticaban, bueno, aquellos que lo que harían, presentar pues, sus logros, presentar sus capacidades, sus dones, sus ministerios, el alcance del ministerio, la fama que han adquirido, los logros obtenidos, etcétera, etcétera. Y Pablo empieza hablando de sus azotes en las celdas, de estar en la cárcel, de los naufragios que ha sufrido, de las noches enteras sin dormir, del hambre que tuvo que pasar en varias ocasiones, de los peligros constantes, de las persecuciones que constantemente tenía que vivirlas. Y cuando uno piensa, pues vaya currículum, desde luego no me gustaría vivir estas asignaturas. Luego aparece en este Pablo ese corazoncito que se abre y dice, pero es que aparte estoy preocupado por las iglesias.
y cómo van desarrollándose en las iglesias. Pues si no fuera poco, Pablo todavía está pendiente de lo que iba sucediendo a cada una de ellas. El texto sigue adelante. Evidentemente vemos que el sufrimiento nos puede ayudar a ese crecimiento, pero no es la base. Y ahora hay algo que en el texto aparece, y a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque cuando está hablando Pablo de sus experiencias, luego dice que el Señor le envía un aguijón en la carne y que esto tiene una función especial para él. Y entonces es aquí cuando uno ve que dice, bueno, a ver, vamos a parar un momento y vamos a reflexionar. ¿De qué está hablando? Si el sufrimiento, si la persecución, si las dificultades del ministerio no es suficiente para seguir adelante y él con todo eso pues seguía adelante, resulta que ahora recibe un aguijón que no sabemos bien qué es, pero que constantemente está tocando en su cuerpo, impidiendo que pueda hacer lo que podría llevar a cabo. Es como si Dios dijera, mira, te voy a dar un antídoto ante un problema que puedes sufrir. Fijaros en el versículo 7. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Me gustaría leer otra versión, la de traducción viviente. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. ¿Cuál es el problema? El problema no es la persecución. El problema no es que te critiquen. El problema es el orgullo personal. El problema es que tú has vivido una experiencia de tal calibre que ¿cómo lo vas a manejar? El problema es que tú tienes un ministerio que el Señor te ha puesto en tu corazón con tus dones y capacidades y ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo gestionas personalmente? ¿Te sientes importante? ¿Te sientes capaz? El Señor dice, te voy a dar un antídoto. Te voy a dar algo que te va a proteger y es el aguijón en la carne. Y ese aguijón te va a poner realmente en perspectiva. Te va a dar la capacidad de que seas capaz de entender claramente que no depende de ti. A veces es fácil, yo creo que a veces es mejor pasar por la persecución que no tener un aguijón en la carne. Yo no sé si algunos de vosotros tiene aguijones en la carne. Yo estoy convencido que sí, porque el Señor nos pone aquello que necesita para recolocarnos de una forma adecuada. Porque si no, nuestro orgullo, nuestra altivez, suben desmedidamente, que es imposible. Y si no es así, es para pensarlo. El mismo apóstol Pablo pidió en oración en varias ocasiones. No entendió el por qué no. Pero sí que el Señor, luego lo veremos, ¿no? Le da una perspectiva para que pueda entender con más claridad. El orgullo no es algo que te viene de fuera. Es algo que nace de dentro. Es algo que empieza a emerger en tu corazón y que a veces no se ve claramente. Uno desde fuera, un espectador, a lo mejor no es capaz de observar tu corazón orgulloso. Orgulloso por el ministerio que estás haciendo. Fíjate, estás en la iglesia, si no fuera por ti. Estás llevando un ministerio, mira, este ministerio está que se sabe. Menos mal que estoy yo, porque si no fuera por mí, y tantas cosas que podemos aplicar en nuestro corazón. ¿De verdad pensáis que es algo especial que solamente le pasaba al apóstol Pablo? El sentirse importante, el tener claro que uno tiene los dones y capacidades y que gracias a él... Yo he visto personas que han dicho, bueno, y prediqué y se convirtieron tantos, que lo dice como diciendo, anótalo, 20 personas se han convertido. De hecho, en una ocasión, esto es real, creo que lo comenté una vez, pero es real. En un país que no recuerdo el nombre, había unas conferencias de un gran evangelista. Si el lugar donde se predicaba era de un quórum de unas 1000 personas, y después de una semana, 7 días, dijeron aproximadamente que sabía que 7000 personas habían levantado la mano durante estas conferencias, 7000 personas. Claro, uno dice, bueno, si caben 1000, ¿cómo pueden ser 7000?
Pero claro, las matemáticas evangélicas puede que son un tanto diferentes a las matemáticas que uno aprende en la escuela. Porque 1000 por 7 días son 7000. 7000 personas levantan. No, 7000 no. Pero hagamos a lo grande. Porque el corazón, oye, se enriquece, crece, me siento importante, me siento relevante y eso dice, mira, necesitas un aguijón, pero lo antes posible. Necesitamos un aguijón. Pablo recuerda que 3 veces lo había cambiado, pero aprendió algo. Hay ocasiones que Dios cambia las circunstancias, ¿sabes? Hay ocasiones que tú estás orando por algo y Dios lo cambia. Pero hay ocasiones que estás orando por algo y Dios dice, no. Quiero que cambies tú a través de la situación que estás viviendo. Y aquí nos toca reflexionar. ¿Qué experiencias de vida estamos actualmente viviendo? Tal vez estamos orando, Señor, cámbiame esta situación. Señor, que esta enfermedad, sáname de esta enfermedad. Ayúdame a solventar ese problema que no sé por dónde salir, que me encuentro ante un contexto que soy incapaz de salir adelante. Cuando tal vez el Señor está utilizando precisamente estas vías para cambiar y transformarnos a nosotros, para ser semejantes a Jesús. Porque su objetivo no es hacernos la vida más cómoda. Su objetivo es cada vez tener más el carácter del Señor. Y por fin el apóstol nos dice la clave, ¿no? Y dice, bástate mi gracia, porque en él se fortalece. ¿Qué significa que la gracia de Dios nos baste? Por supuesto no significa que el dolor va a desaparecer, no significa que las preguntas vitales que tenemos en nuestro corazón van a tener respuesta inmediata, pero sí que significa algo importante. Y es que debemos de entender que cuando miramos a Él, podamos decir, Señor, tu presencia me basta. En medio de un caos o en medio de una situación que no sé por dónde ir. Supongo que aquí hay mucha gente que sabe nadar y mucho mejor que yo. Yo recuerdo mis inicios de natación en un río, en Mataraña, en Madrid. Intentaba nadar y movía piernas, brazos y todo a mi ímpetu y bueno, y me cansaba y me iba para abajo. Hasta que aprendí que relajándose, el agua incluso te puede soportar. Yo creo que la gracia de Dios de alguna manera es esta. Muchas veces somos nosotros que intentamos con nuestro esfuerzo, con nuestras capacidades, con nuestras inquietudes, movernos brazos, piernas, para llevar a cabo aquello que creemos que es para el Señor. Y sin embargo, cuando nos relajamos, cuando nos dejamos, es cuando nos damos cuenta que el agua nos soporta, la gracia nos soporta y nos lleva hacia donde tenemos que ir. Dios no le quitó el aguijón a Pablo, pero tampoco le dejó solo con el aguijón. Él estaba cerca de él. Y esa es la diferencia, porque muchas veces pedimos a Dios que nos resuelva problemas, pero nos olvidamos que tal vez lo que necesitamos es que su presencia está cerca de nosotros, en medio del problema. Fue un caso real, ocurrió en un lugar por ahí perdido en Arizona, que se ve que unos biólogos hacían sus experimentos y experimentaron acerca de unos árboles. Ellos lo que hacían era sembrar árboles y entendían que a una temperatura determinada, con un agua potable determinado y con una tierra abonada de una forma concreta, esos árboles crecerían enormemente, serían robustos y podían ser trasplantados en cualquier lugar. Hasta que se dieron cuenta que cuando crecían estos árboles, al mínimo viento se caían. Y se preguntaron qué es lo que pasaba. Iban los ingredientes, tenían el mejor abono, la mejor agua potable, los tiempos de temperatura coordinados. Sin embargo, cuando trasplantaban los árboles caían. Hasta que se dieron cuenta que precisamente el problema era en la raíz. El problema estaba en la raíz porque en el momento en que estos árboles no tenían el viento, no soplaba viento, no había adversidad, no necesitaban fortalecerse. Las raíces eran pequeñas y cuando eran trasplantados y se encontraban con la realidad caían. Y muchas veces los cristianos nos pasa lo mismo. Seguramente que no nos apetece recibir vientos,
ni tempestades. Pero a veces nos toca vivir por ese periodo, por esos procesos, por procesos de viento, de tempestad, de situaciones que no sabes por dónde ir. Y a lo mejor oramos, Señor, quítalo, y el Señor no lo va a quitar, porque nos ayuda a fortalecer nuestras raíces, a ser capaces de ser buenos árboles, que puedan luego posiblemente dar su fruto. Al final, vemos en el pasaje no solamente que era importante el poder tener experiencias especiales, por supuesto que es bueno, no es determinante, por supuesto que pasar por problemas y situaciones difíciles nos ayuda, pero no nos fortalece en esa fortaleza que habla Pablo. Por supuesto que cuando recibimos la gracia de Dios es lo que nos fortalece, pero sobre todo cuando estamos en Cristo. Y en el pasaje dice, hubo un hombre en Cristo, y empieza a explicar la historia. ¿Os acordáis? Un hombre en Cristo fue llevado a hacer ciego y tal. Y uno empieza a leer el texto y dice, uy, increíble, estar en el tercer cielo y vivir lo que oyó y que no se puede repetir. Pero, ¿dónde está la clave? La clave está, este hombre estaba en Cristo. La clave no estaba en la experiencia, la clave no estaba en la vivencia en ese momento. Podía vivir, que me encantaría también vivirla, la clave estaba en vivir en Cristo. Y creo que este es el cuarto elemento importante de tener presente. Lo importante de ser conscientes en qué medidas estamos viviendo con Cristo, en qué medida Él está guiando nuestras vidas. Cada paso, en cada momento, en nuestras circunstancias. ¿Qué es lo importante? Cuando uno ve el apóstol Pablo, creo que el apóstol Pablo entendió lo importante que era vivir en Cristo. Él pudo soportar la aguijón de la carne. Él pudo estar sirviendo en medio del sufrimiento. Él pudo decir que la gracia era suficiente. Él pudo decir además que cuando se sentía débil, entonces era fuerte, porque vivía en Cristo. Porque cuando uno se deja, porque se da cuenta que no puede, es cuando la gracia actúa. Mientras te consideras fuerte, la gracia no va a actuar. Tú mismo te vas a mover, tú mismo vas a contar con tus capacidades, con tus dones, con tus planificaciones, con tus propósitos. Pero hasta que tú no dejas que el Señor actúe, el Señor no va a actuar con esa fuerza, con esa firmeza que Pablo recibió. ¿Qué nos enseña este pasaje? Muchas cosas. Que solamente hemos hecho una pincelada del texto. Pero en primer lugar, construir el hecho de que lo importante es construir sobre la debilidad, no sobre nuestras fortalezas. En segundo lugar, entender que el mayor peligro no es la persecución o el sufrimiento que nos toque vivir, sino es la capacidad que podamos tener de vivir con ese orgullo personal, con esa autosuficiencia, con sentirme relevante. En tercer lugar, porque la gracia de Dios nos promete, no nos promete quitar el dolor, pero sí que nos promete que el Señor nos va a acompañar durante el proceso. Pero mientras, puede que tengamos un aguijón en la carne. Y la pregunta sigue igualmente en pie, ¿no? ¿Qué hacemos con ese aguijón? ¿Le vamos a pedir al Señor que cambie la situación que estamos viviendo? ¿Que nos quite esa enfermedad que nos está limitando, que nos resuelva este problema que no sabemos por dónde llevar a cabo la solución, que nos quite el contexto que nos desagrade y que nos impide avanzar lo que nos gustaría avanzar? Sin embargo, es precisamente a través de la debilidad cuando podemos anclarnos en la fuerza del Señor. Dios no siempre cambiará las circunstancias, pero sí que nos acompañará en medio de ellas. Dios tal vez, con una oración, incluso las puede cambiar. Sí, hay circunstancias que oramos y de repente desaparecen. Pero muchas veces nos va a decir no, porque quiero que a través de estas circunstancias tú crezcas en la gracia de Dios. Porque su objetivo principal no es hacer de nuestra vida una vida cómoda, aunque a veces puede que la tengamos, ¿no?
Y está bien, pero su objetivo no es vivir una vida cómoda, sino que cada vez podamos vivir y parecernos más en el carácter del Maestro, en el carácter del Señor Jesús. Así que, hermanos, es lógico que no nos aferremos a la fortaleza sino a nuestra debilidad. Pues igual sí, porque en la debilidad el Señor nos fortalece. El Señor nos bendiga esta mañana. Vamos a orar. Sí, Padre, gracias por las experiencias que Pablo relata en este pasaje. Porque es verdad, Señor, es increíble tener las vivencias que él tuvo, poder estar en este tercer cielo y percibir algo tan grande que sí, era incapaz de reproducirlo aquí, luego en la tierra. Era tan inmenso, era tan especial, y sin embargo, Señor, él se fortaleció en la debilidad, aprendió a fortalecerse en la debilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerarnos nosotros en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, en nuestros dones, en nuestras potencialidades, sino ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a estar más presentes en ti, a ser conscientes que tú estás siempre cerca de nosotros, a darnos cuenta, Señor, que nosotros hay situaciones que no podemos hacer nada. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes. Necesitamos, Señor, que tú nos muestres, que nos des la fuerza, porque esa fuerza que viene de ti es la que nos fortalece, la que nos da victoria, la que nos da ese avance, Señor. Gracias por esta mañana, porque como pueblo tuyo hemos podido expresar nuestra gratitud y adoración a tu nombre. Pero gracias también por la palabra que hemos escuchado, para que también podamos cada uno de nosotros considerar lo importante que es, no nuestras fortalezas, sino que solamente tú puedes transformar nuestra debilidad en esa fortaleza que viene de ti. En tu nombre te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén.